Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. El padre de Camacho comete un error fatal, en entrevista pública admite haber conversado con militares en los días previos al golpe. Hace unas horas, el padre de Fernando Camacho, Luis Camacho Parada, fue entrevistado en un programa de televisión, en el que se le preguntó acerca de las declaraciones que su hijo dio sobre que él había cerrado acuerdos con policías y militares para perpetrar el golpe de Estado en Bolivia. En su respuesta él negó rotundamente estos extremos, sin embargo fue interesante escuchar que afirmó que, en su condición de expresidente del Comité Cívico Santa Cruz, estuvo apoyando el movimiento del paro de los 21 días. Y dijo literalmente: en esas instalaciones, del Comité Cívico Santa Cruz, iban muchos militares del servicio pasivo y me decían, a Fernando Camacho padre, que no me preocupe, que los militares no iban a tirar contra el pueblo porque sucede que en el gobierno de Sánchez de Lozada, por los disturbios que hubo en octubre de 2013, fue la razón por la que metieron a los militares a la cárcel, entonces ellos iban a tener cuidado, de no terminar como esos militares. Pese a las afirmaciones de que fueron otras las razones por las que conversó con militares del servicio pasivo en instalaciones del Comité Cívico Santa Cruz, por primera vez el padre de Fernando Camacho está admitiendo públicamente haber sostenido conversaciones con militares en los días previos al golpe. Escuchemos la entrevista donde también manifestó su protesta por los hechos suscitados en el aeropuerto al momento en que se le realizaba la notificación por el caso golpe. Es una oportunidad que he deseado tener para que el pueblo de Bolivia y los bolivianos que viven en Santa Cruz y el pueblo de Bolivia toda se entere de algunos acontecimientos que deben de repercutir en la opinión pública, porque son acontecimientos que no deben existir en un país respetuoso de la democracia. Prácticamente para poner en contacto este hecho, tengo que irme hacia el mes de junio, cuando yo viajé a Estados Unidos por razones también similares, otros negocios y además principalmente el aspecto de la salud. Y volví a los 10 días, pero tuve problemas al ingresar al aeropuerto, le hicieron pasar a mi esposa y a mí me dijeron que estaban con el sistema colgado. Pero fue grande la presión de la gente que llegaba y tenían el argumento de que estaba el sistema colgado, que se vieron obligados a darme paso. Yo me fui a Estados Unidos y volví a los 10 días. Hoy, con una actuación similar de una funcionaria, me dicen que estaba borroso mi pasaporte y que tenía que hacer una consulta y hicieron llamar a un policía de Interpol. Después de rato yo le dije que yo sabía cuáles eran las verdaderas razones porque me estaban impidiendo viajar y quería que lo digan. Entonces llamaron al policía y él me dijo de que evidentemente habían recibido o habían leído en la pantalla de que había la prohibición de viajar, que no era una prohibición porque legalmente no existe. ¿Usted no tiene arraigo? No tengo yo arraigo, no, era una alerta migratoria, que es una institución que existe legalmente, pero que no puede suspender los derechos fundamentales como es la libre locomoción en el territorio boliviano y hacia afuera. Lo discutí con el policía, le dije, si usted es policía debe conocer el derecho y sabe que esto no existe. No me puede usted prohibir la locomoción con esta alerta migratoria. Y me anunció que estaba viniendo y que iba a venir un fiscal. Pero cuando ya vi que estaba faltando una hora para que mi esposa que nosotros tomemos el avión. ¿Estaban los dos solos, don José Luis? Estábamos, mi hijo menor nos acompañaba, que es el que conduce el auto cuando nosotros viajamos, por suerte. Pero cuando ya nos dimos cuenta que iba a perder el avión, yo le pedí a mi mujer que salga. Pero fue una conmoción muy grande de ver la reacción de ella. 35 años que hemos viajado juntos cuando hemos ido con problemas de salud. Ella tiene 68 años y yo 76. Son muy cuidadosos de cuidar la salud, que está bastante afectada. Nuestros problemas son complejos. Y le pedí por favor que se vaya, que lo haga ella porque ella es más grave la situación de salud que la mía. Entonces, con una conmoción tremenda, ella tuvo que viajar. Y ahí un poco, como decimos vulgarmente los cambas, perdí los estribos y me referí con el policía en forma más enérgica. Le quise quitar el pasaporte, no me lo quiso entregar. Me quise salir, se adelantó corriendo y yo me salí y estaba llegando a la sección de control de tráfico y le dijo a ellos, no lo dejan salir este señor. Yo le dije, siendo usted abogado debería saber que esto es prohibido, usted no puede permitir, estoy cumpliendo órdenes.
Entonces esperé tiempo, ya se fue el avión con mi señora, el fiscal tardó un mundo en llegar, y cuando llegó el fiscal le dijo, no voy a hacer ningún tipo no voy a firmar esta notificación, sino está aquí mi abogado. Bueno, el abogado me sugirió de que yo firme la notificación, y yo firmé mi notificación, salí y me entrevisté con la prensa y hice las declaraciones que seguramente ya conoce el público que lee la prensa. De una decisión del gobierno yendo contra la constitución política del Estado, yendo contra las normas establecidas. Se están inventando una cantidad de procesos para poder convencer a una población que a veces está desinformada de que ha habido un golpe de Estado. Es una estupidez, es un fraude, es una mentira. No puede ser que se califique un movimiento ciudadano masivo que sin tirar un balazo obligó a renunciar a Evo Morales. Había una convicción, y existe la convicción en todo el país, que se está queriendo montar un verdadero escenario para justificar de que hubo un fraude. Falso, no ha habido fraude. Directamente lo que ha habido, pero ha habido un fraude escandaloso. Lo que no ha habido es lo que ellos dicen, ¿verdad? Lo que debió de pasar es que ellos acepten la verdadera realidad de este país, que aquí hubo un fraude tremendo y que el gobierno tuvo que huir, no se le pidió que se escape, se le pidió la renuncia, toda la población le pidió la renuncia ahora. Entonces, con todos esos antecedentes, yo estoy consciente, y los abogados también creen lo mismo, que yo tengo que prestar mis declaraciones en este pueblo, porque yo respeto la ley y la constitución política, y le he dado mi domicilio, está aquí. Yo hace más de 10 años que no viajo a La Paz. Me dicen que yo había entregado mi plata a los militares. Le he pedido al presidente de la República con una carta que me diga en qué lugar, a quién le entregué dinero, porque es una mentira, una falacia. Con esos antecedentes, viendo cómo actúa la política en cubrimiento al gobierno, ¿qué garantías tengo de acudir a una citación donde yo sé cuáles son los objetivos? Y quieren quebrantar la voluntad de mi hijo, el gobernador de Santa Cruz, que está respondiendo a un mandato de los bolivianos que están en Santa Cruz, que le ha conferido un masivo apoyo, y a la gente del país que lo apoyó en su candidatura a la presidencia de la República. Ojalá, pido a Dios que le siga dando la fortaleza que tiene Luis Fernando para que no acepte las intenciones del gobierno, para que él continúe con su lucha por la democracia, continúe por la lucha de la justicia. Usted lo acaba de mencionar, don José Luis, y acaba de mencionar esto de los militares. En algún momento circuló un video. ¿Y usted considera que por lo expuesto en ese video que circula, donde supuestamente Luis Fernando Camacho termina siendo, digamos, comentando, ¿no?, una situación jurídica legal, esa explicación que él brindaba en aquel momento sobre el supuesto acercamiento con militares y policías, es el detonante para que usted preste esta declaración? No, yo creo que ese proceso montado sobre mentiras es la manera de intimidar a las autoridades electas recientemente, contiene mucha representación regional, para que esta gente quiera montar una mentira que destruye la realidad que existió en este país cuando el condenado expresidente de la República huyó ante el pedido del pueblo y la masiva concentración de todos los departamentos del país en forma democrática, sin tirar un tiro. Recuerde a todos ciudadanos que recuerden por cuándo renunció. Pueden endilear a ellos con esos antecedentes a mi persona de que yo llegué a un acuerdo con los militares. Imagínense, cuando yo estaba en el Comité Pro Santa Cruz, apoyando a todo el movimiento como expresidente de la institución, iban muchos militares al servicio pasivo a decirme que no me preocupe, que los militares no iban a tirar contra el pueblo, porque sucede que en el gobierno de Goni Sánchez habían sido, por los disturbios que hubieron ese mes de octubre, había sido la razón para que metan a los comandantes de los militares a la cárcel. Entonces ellos iban a tener el cuidado, a juicio de los jubilados, de no cometer el error de tirar contra el pueblo, porque iban a terminar como esos militares. Esas eran las explicaciones que nos daban. Y eso es lo que yo le alimentaba a mi hijo cuando estaba en La Paz, preocupado, porque estaba de ir a defender a unos mineros que venían de Potosí y había unos francotiradores tirando. Entonces le dije a mi hijo, me han dicho esto, no van a tirar contra ustedes.
Y cuando vimos que corrió en las redes dos aviones yendo a defender a esa gente, con más razón le dije, viste, la gente, los militares no van a tirar contra el pueblo. Porque me imagino en el estado de que él estaba, porque él estaba decidido, convocando a la gente a ir a ayudar a las personas que venían de Potosí. Entonces, señores, el tratar de montar una mentira sobre la verdad, además que da vergüenza ajena a los bolivianos cuando lo comentamos con los extranjeros, es un propósito indigno, que no se justifica en un gobierno democrático. Cada día se va revelando más información sobre los hechos sucedidos en el nefasto golpe del año 2019. Con respecto a la carta enviada al presidente Luis Arce, presentamos el siguiente análisis. Publicado en las redes sociales, una carta que el padre de Camacho le envía al nuevo presidente de Bolivia, en la que José Luis Camacho Parada, padre de Fernando Camacho, le pide a Luis Arce asuma sus responsabilidades por las declaraciones realizadas, con respecto a que él sería quien pagó a los militares y policías en el golpe de noviembre de 2019. Seguidamente pasamos a dar lectura de la carta, enviada por José Luis Camacho Parada, al presidente Luis Arce, Santa Cruz de la Sierra. 24 de octubre de 2020. Señor Luis Arce Catacora, presente. Referencias. Exige asuma responsablemente sus declaraciones. Señor Arce, el día de ayer, viernes 23 de octubre, en el periódico El Deber, en la sección A3, se han publicado declaraciones suyas que las considero infundadas e irresponsables. En dichas declaraciones usted hace una afirmación, emite un chisme, hace una afirmación cuando dice, el año pasado se pudo ver al padre del señor Luis Fernando Camacho yendo a hablar con autoridades. Digo que usted hace una afirmación pues usted dice como algo cierto que se me vio yendo a hablar con autoridades, sin indicar con qué autoridades, en qué fecha. Le pido que se retracte porque no puede afectar mi honor, mi imagen y mi honorabilidad de manera tan irresponsable, reservándome el derecho de iniciar las acciones legales en defensa de mi honor y buen nombre. Sin otro particular, me despido de usted. Firmado José Luis Camacho Parada, padre de Fernando Camacho. Debemos recordar dos elementos fundamentales como respuesta a esta carta. 1. Que la confesión fue realizada por Luis Fernando Camacho, hijo de José Luis Camacho, que si desea realizar un proceso debe realizarlo contra su hijo, Fernando Camacho, quien fue quien dio las declaraciones y no contra Luis Arce. Veamos el video publicado en los medios internacionales. El político vinculado al golpe de Estado en Bolivia, Luis Fernando Camacho, confirma que hubo negociaciones con los militares poco antes de la renuncia de Evo Morales. La información fue revelada en un vídeo difundido en los medios y las redes sociales. En el material se puede escuchar a Camacho afirmar que fue su padre quien se encargó de las conversaciones con los militares. El objetivo del diálogo fue presionar a las Fuerzas Armadas para que no salieran a las calles a dispersar las protestas en contra del entonces presidente. Recordemos que fueron los militares quienes el pasado 10 de noviembre textualmente sugirieron a Evo Morales presentar su renuncia, algo que aumentó la violencia en el país. De manera grosera, Camacho le contestó a Morales en la red que hubo conversaciones no solo con los militares y la policía, sino también con otros sectores de la sociedad boliviana para derrocar al gobierno. Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que se sacó con los militares para que no salgan. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.